Bienvenidos todos a Visita de Estudio, un episodio especial traído a ustedes por Grupo Reflector, que también nos trajo esta exposición, Mesas de Trabajo. Estamos aquí hoy con 4 artistas fabulosos, que participaron en esta exposición y pues vamos a tener una pequeña plática acerca de sus trabajos y pues de la exposición. Entonces, si podrían primero pues presentarse a la cámara y digo a la cámara no, pero digo a las personas, a las muchas personas que tenemos aquí y a las personas de audio que van a estar escuchando este episodio especial. Mi nombre es Mónica Yanut, soy artista visual. Yo soy Andrea, soy fotógrafa. Yo soy Lino Vite, artista visual. Y yo soy Pablo Achecobian, artista educador. Bueno, pues primero que nada me encantaría que platiquemos un poco como de cómo llegó esta exposición a ser. Pues creo que por parte del Grupo Reflector, que es el colectivo que maneja Visita de Estudio, intentamos que sea como muy horizontal todo el proceso, pero me encantaría que platicaran un poco de sus experiencias a través de estos meses de hacer esta exposición. Pues creo que desde que inició como que la propuesta del podcast, que me planteaste como la idea, me resultó interesante el hecho primero de darte a conocer por medio del estudio, como de la visita, y pues también como esta parte de sacar un poco como el estudio al público y ver lo que estás produciendo o haciendo en este momento. Lino, ¿qué opinas tú? Que sí. ¿Qué? ¿Así? Es que habla con las manos. Sí, lo que dijo Mónica, muy relevante, que sí, efectivamente. Bueno, el proyecto está interesante, porque luego no muchas veces tenemos la opción de, como artistas, poder platicar de nuestra chamba y que la gente luego conozca un poco de nuestros procesos. Entonces la idea de muchas que surgieron durante el proceso de la exposición de poner los estudios aquí, pues está padre para que también se socialice un poquito los procesos que tenemos. Entonces está interesante. Digo, pudieron venir unos niños aquí a jugar y como que hacer cosas con nosotros. Hubo colaboraciones, entonces pues está interesante como estas prácticas colaborativas entre artistas y gestores y todo. Andrea, por favor. Gracias, Pablo. Qué amable. Sí, justamente lo que platica Lino de venir a socializar los proyectos se me hace muy, muy lindo y una parte muy importante luego de los procesos artísticos cuando trabajas una obra. Y justo hablaba yo con Linita sobre las cenotipias. Que no es un proceso que a mí me encante, pero creo que porque yo también estaba como muy conflictuada sobre como fotógrafa qué podía traer yo aquí, cuando luego los proyectos que yo trabajo son como muy particulares en la forma en la que las hago. Y dije, bueno, creo que hacer cenotipias está padre como para el espacio. Y además es una forma que a mucha gente se le hace muy interesante, entonces, y que se interesa más por experimentar y acercarse a la fotografía, que es una forma como de fotografía alternativa, y es muy lindo luego enseñarle eso a mucha gente. Muchos niños se quedaron con ganas de hacer cenotipias, perdón por las horas, pero, ajá, dependes del sol. Pablo, ¿tú qué opinas? Pues creo que el proyecto es muy bueno. O sea, en general, como decía Lino, ¿no? Y como decían también Moni y Andrea, el tener este espacio para platicar o dialogar
sobre nuestros procesos artísticos, sobre lo que hacemos y demás, me parece pues, algo muy chido, pues, ¿no? De entrada. El trabajar en el estudio, no sé, pienso que a veces es un trabajo como muy solitario, pues, ¿no? Como estar ahí, como, pues sí, tú solo, quizá escuchando música o viendo algo mientras trabajas. Y acá me parece que es muy interesante los diálogos que se dan, ¿no? O sea, como cotorreo, chismes, de Mucho todo, pues chisme. mucho chisme. Pero eso es chido, pues, ¿no? Es decir, pues creo que eso es como parte de generar una comunidad. Y me parece que eso me gustó mucho, pues, ¿no? En el chisme me gusta mucho y aquí se dio, entonces 10 de 10 para eso. Sí, creo que en especial estamos como muy enfocados en buscar, en generar espacios para que haya comunidad. No que el arte solo sea como espacio de galería, que es como de vendimia específicamente, o el estudio de uno mismo, en donde justo como dices es muy, muy solitario, ¿no? Mesas de trabajo, como para explicarlo un poco más, porque creo que no hablamos como tal cual de lo que es un proyecto en donde pusimos un estudio en un espacio semipúblico, no es público, es en el departamento mío, en el techo de un departamento, en donde nos prestan este espacio para actividades y pues ahí tomó lugar todo esto y juntamos como mesas para cada quien y cada quien tuvo como su espacio y luego tuvimos mesas en medio que eran como las mesas comunitarias que podían venir a usar las personas para hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Andy, que es fotógrafa, justo trajo cianotipias. Mónica, tú trajiste como acuarelas, me parece, y unos acetatos y así. Lino y Pablo hicieron una colaboración de collage. ¿Cómo les fue con eso? Excelente. Maravilloso. Wow. No, pues muy eruditos nuestros estudiosos de hoy. Me he dado cuenta, o sea, algo por lo que me interesó como juntar a ustedes cuatro, porque en realidad solo fue como pues los primeros 4 que cayeron al podcast, ¿no? Y pues resultaron ser ustedes, pero algo que se me hizo interesante es que todos tienen como un giro social en su arte. Me encantaría que nos platiquen un poquito de eso, como de por qué tienen como esta preocupación social, porque mucha gente dice que el arte es como para uno mismo, luego es como muy egoísta. Vamos, Moni. Bueno, hablo desde mí, en la cuestión particular. Yo creo que mi parte de sacar un poco de mi chamba por medio de proyectos sociales que van un poco más como a esta parte ecológica, tiene que ver obviamente por mis intereses como muy fijos que tengo por eso, pero también tiene que ver como que yo desde muy morra, eso como que me permeó y me gustaría que los morros ahorita que tienen, por ejemplo, contacto con muchas cosas, supieran más de eso. O sea, que no se limite solamente a saber qué es un árbol, pero no sepas qué tipo de especie es el árbol, ¿sabes? Como que creo que los niños siempre han sido como una parte muy importante, como que me interesa trabajar y es por medio de ellos que puedo como que sacar la chamba. Por ejemplo, en lo que fueron lo de las mesas de trabajo, no hubo una directriz exacta como de vamos a hacer árboles, o vamos a hacer esto, vamos a hacer flores. De repente yo les enseñé lo que estaba haciendo y unas 2, 3 niñas ahí empezaron a hacer florecitas o versiones de sus flores también interesantes. Pero justo como el hecho de tampoco, o sea, de medio dirigir, pero no imponer, me gusta como esa parte que tienen la apertura a los niños para trabajar. Y otra cosa que se me hizo interesante en eso de que no impuse nada como en las actividades, o al menos fue como muy abierto,
por ejemplo, en el niño que vino el día de ayer, o sea, el dibujo que hizo se me hizo muy interesante, porque si lo ves desde, o sea, era un dibujo con varias técnicas que había aprendido él en su escuela, que dijo, las voy a poner aquí en práctica todas, y me evocó un poco como a la foto, porque era prácticamente, yo le decía, ¿qué era esto? Y me decían, unas montañas. ¿Y qué es esto? No, pues Messi, ahí en el cielo. Pero al final le pregunté como y de hecho dibujó algo que yo estaba dibujando, como me puso mi nombre así como a un lado en la esquina, como que yo estaba a un lado, y dibujaba lo que yo representaba en ese momento para él, pero de una manera muy abstracta. O sea, era como una copia de lo que yo estaba dibujando, y le puso mi nombre. Entonces yo representaba para él en ese momento como eso, ¿no? Y fue una especie de fotografía de lo que el niño está viviendo actualmente, ¿no? O sea, le decía, ¿por qué montañas? Y me decía, es que viajo mucho. Entonces veía un avión, veía las montañas cuando pasaba. Y como ese tipo de cosas, por eso creo que me gusta mucho el trabajo con niños. Y creo que ha sido parte de mi chamba, como, pues sí, como esa parte de conducirla por ahí, que se ha vuelto social en el sentido de que se involucra más gente, pero al final de cuentas creo que por ahí va más mi interés. No sé. ¿Los demás qué opinan? Justamente ahorita, Mónica, que estabas tocando el tema de los niños, he coincidido con varios artistas y fotógrafos y escritores que luego hablan sobre que los artistas somos gente traumada. O sea, no podemos crear de otra cosa que no sea haber quedado loquito de algo. Y si uno de los primeros traumas como ser humano es el nacimiento, de donde pasas a ser un ser que vive adentro de otro, a respirar por tu cuenta, creo que los traumas que le siguen son cada vez peores. Y muchos artistas han coincidido en esa parte en la que crean desde cuidar a las infancias que les rodean. Y por ejemplo, tu caso, que es el dibujo, o sea, es bien lindo luego acercar a los niños a esas técnicas y que empiecen a retratar su realidad a través de lo que tú les enseñas. O sea, hay un fotógrafo que conozco que se llama Señor Click. Lo quiero mucho y este güey lo que hace es que él tiene una casa en la montaña y tiene el colectivo Casa Click y le presta cámaras a niños y pues hacen sus exposiciones desde chiquitos y empiezan a explorar la fotografía desde muy, muy chiquitos. Y entonces es como bien interesante ver las miradas que tienen los niños, seres apenas traumados, menos que los adultos. Ver cómo experimentan la vida, pues eso es muy lindo. No sé, yo no me considero tan social, pero bueno, algo que me gusta hacer y que a veces ya no hago tanto, pero me gusta como involucrar al espectador, como para que viva el mismo proceso que viví yo a la hora de que estaba pensando en la pieza. Entonces, a mí me gusta como divertirme en los procesos. Entonces pienso luego estas piezas en las que regalo cosas o pongo cosas para que la gente las pise. Entonces como que me divierte, como que el público se involucre de una forma como más activa dentro de las piezas y pues me genera también cierta satisfacción como ver cómo viven y habitan mis procesos otras personas. No sé, eso me gusta. Y pues sí, creo que a lo mejor no lo hago conscientemente, pero sí tengo piezas como políticas o que hablan de ciertas realidades y pues tienen que ver con mis intereses más que con una idea fija como de intentar lograr cambiar el mundo o algo así. Son como cosas que me preocupan o que me voy topando en el momento con ellas y me gusta como abordarlas
desde mi perspectiva y darle la salida como con mi filtro. Y ya si se logra que conecte con alguien, pues está interesantísimo. Y si no, pues tampoco, no pasa Pues ya nada. valió. Sí. ¿Y tú, Pablo? A ver. Bueno, primera, yo creo que mi trabajo en general sí tiene que ver más con mis traumas, ¿no? Como decía Andrea. Es decir, pues sí tiene que ver más como con mi subjetividad o mi manera de ver el mundo, lo que me interesa a mí específicamente del mundo. Pero luego, digo, yo me presenté como artista educador porque sí me parece que como la educación, la pedagogía o el ser profesor, pues luego ayuda, ¿no? a poder entablar, como detonar algún tipo de experiencia o detonar diálogos con otras personas, y creo que ahí se puede, pues, sembrar una semillita para a lo mejor en un futuro generar un cambio en esa persona, ¿no? O sea, no en el mundo, sino en las personas que pasan por el salón de clases o por los proyectos educativos en los que me toca participar. Acá, específicamente como de la experiencia aquí, tú decías ahorita, ¿no? Que esto era un lugar semi público, Ajá, o semi privado, o semi... O sea, a mí me parece que eso es bien interesante. Al final, pues el arte siempre es privado, ¿no? Es decir, un porcentaje muy alto, las galerías, los espacios, pues son dirigidos a un público muy reducido, muy pequeño, ¿no? Que no por más que haya la intención de abrirse, pues termina siendo solo para grupos pequeños, ¿no? Entonces, el tratar de acercar a personas de esta comunidad, o sea, de este edificio, en un espacio que no está diseñado o que no está hecho para actividades artísticas o culturales, sino de convivencia o recreativas, y que se convierta por una semana, media semana, en un espacio donde los vecinos pueden venir, ¿no? Y los niños que estuvieron viniendo a participar en algunas actividades o demás. Me parece que eso es algo, o sea, me parece que eso es como a esa semillita a la que me refiero, pues, ¿no? O sea, que ya plantas como esa posibilidad de ver el mundo de otra manera o de participar del mundo de otra manera, ¿no? O sea, no necesariamente económicamente dentro del arte, sino más como de una forma social o pues sí, o sea, el mundo está tan jodido que pues creo que estas cosas ayudan a la gente a pues, escaparse por un momento, ¿no? O a ver otras posibilidades, ¿no? Otras cosas, ¿no? Moni decía ahorita sobre las plantas, sobre los árboles, ¿no? El cuidado de estos, ¿no? El trabajar con las infancias, el cuidarlos para que, pues sí, justo, ¿no? No sean adultos traumados como nosotros y tengan otras oportunidades o otras posibilidades de cambiar el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros no lo cambiamos porque ya de por sí nos cuesta mucho trabajo ayudarnos a nosotros Está difícil, mismos, está ¿no? complicado. Esa cosa. Entonces me parece que esa actividad es muy relevante o muy importante, ¿no? A lo mejor vinieron 10 niños, no sé. O sea, no los conté, no sé cuántos habrán venido, pero no es necesario que venga así miles de niños o que se llene, o sea, no, con 1 o 2 niños creo que es importante, o ya ahí se puede sembrar ese cambio. Entonces me parece que la actividad es muy buena en ese sentido, pues, ¿no? Ya después, a mí el collage, que fue acá como la colaboración con técnica, Lino, ¿no? sí, que decidimos Lino y yo para trabajar en esta colaboración, pues me parece que también es como una especie de técnica que se abre a la colectividad, ¿no? Es decir, porque pues, las imágenes que utilizamos no son nuestras, ¿no? Vienen del imaginario popular, y entonces pues, hay un montón de personas detrás
de eso, pues, ¿no? Entonces un poco como, o sea, me parece que se presta para hacer una obra colaborativa o colectiva, ¿no? Entonces, pues, no sé. Sí, está, o sea, algo que se me hizo muy interesante del proyecto era como que justo los niños tenían como estamos hablando mucho de los niños porque justo ellos tenían una apertura mucho más grande a sentarse a dibujar o pintar o hacer cualquier cosa, y los adultos que venían con ellos, pues, o le dices a cualquier persona: "Ay, pues quieres caerle a dibujar, a sentar", "No, yo no puedo dibujar, no, yo no puedo". Y como que una insistencia en que no tienen la técnica, ¿no? Como si hubiera alguna regla, ¿no? Como si te sientas aquí, tienes que dibujar bien, ¿no? Que no estaba en las reglas, ¿no? Pero creo que muchas personas ya adultas tienen pues como un bloqueo mental hacia el arte, ¿no? O sea, como que sí lo ven muy lejano o como algo que no les pertenece, y pues creo que no logramos derrumbar esas barreras necesariamente. Creo que las personas que trabajaron en el espacio fueron niños y fueron otros artistas, y se generó un convivio muy, muy bonito en este estudio colectivo, pues hablando de la colectividad. Hablando de estudios en específico, porque pues como saben, visita de estudio, pues se trata de ir a los estudios. A mí, como la persona que va y los visita, siempre me parece súper interesante que todos los estudios parecen tener una congruencia con la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces, pues me platican un poquito como cuál es la importancia del estudio para ustedes. ¿Creen que es necesario tener un estudio, un espacio de trabajo? Y tal vez como cómo piensan ustedes que se parecen a sus estudios. Si quieres podemos empezar con Lino, porque acá siempre está empezando Mónica. Ok. ¿Cómo era la...? Para mí ya. Es importante. Yo sí necesito un estudio, primeramente. He intentado a lo largo de mi vida artística intentar producir en mi casa y me cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, yo necesito como que tener un espacio en donde me tenga que salir de mi entorno y entrar a otro entorno donde me tenga que poner a trabajar. Tuve un maestro en la facultad que justo me decía, y me acuerdo mucho que me decía: tienes que ir a tu estudio todos los días, aunque sea vayas y te pongas a leer o te saques los mocos, lo que quieras hacer, pero tienes que ir todos los días, ¿no? Y es como esta cosa de pues ser constante con tu trabajo, y entonces habitar y como hacer que este espacio sea cómodo para ti, que no pongas tus cositas. Y creo que ahí viene de cómo me parezco, cómo se parece mi estudio a mí, pues tiene que ver con eso. Tengo un montón de referencias de cosas que me gustan como en un espacio, y tengo libros míos. Cuando estoy en producción se vuelve muy caótico porque como que trabajo y saco cosas y desparramo y así. Y luego, como yo también, luego me tengo que volver a rearmar, entonces me pongo a recoger y dejo todo más o menos ordenado para como volver a empezar el ciclo. Entonces creo que eso se refleja mucho en mi estudio durante los procesos que tengo, como este orden y desorden en el que caigo, que también caigo en mi persona normalmente. Sí. Gracias, Lino. Ani, ¿por qué no seguimos contigo? Que tú sí trabajas desde tu casa, me parece. Tu estudio está en tu casa, entonces se me hace interesante. Va, pues como muchos chavos que empezamos con lo poco que tenemos o lo que nos alcanza, pues tengo mi estudio en mi cuarto y ya se volvió una súper combinación. Digo, Linita, ¿tú estuviste ahí? Un amigo me dice que mi cuarto es como que Andreas Feng Shui, porque no tiene orden
y todo está tirado. Y es difícil trabajar así, justo como dice Lino, de ordenar y luego otra vez tener un desmadre. Eso, pero todos los días, y ahí vivo y ahí duermo. Y tal vez eso me deje un poco más demente, pero pues creo que luego trabajo como que con lo que tengo a la mano y eso siento que como por accidente como que diversifica las cosas que hago. Y además de que luego me entran ideas y es de que me clavo en esas ideas y hasta que lo hago no salgo de ahí. Por ejemplo, ahorita, ya que me puse a hacer cenotipia, empecé a investigar un montón de procesos de impresión diferentes, como que alternativos. Y ahorita ya quiero hacer un montón de cosas naturales y vinos y cúrcuma y madres así. Entonces, pues luego mi estudio va transformándose a lo que estoy haciendo. O sea, hace unos meses estaba trabajando con resinas y dije, wow, lo más fácil de hacer de resinas es uñas. Y me obsesioné y ahora empiezo a tener como que islas de cosas y ya tengo de que mi parte de resinas. Hubo un tiempo que también estaba haciendo, bueno, procuro hacer mis propios marcos, pero también cuando estaba haciendo mis marcos tengo mi espacio de marcos. Cuando me pongo a dibujar tengo mi espacio de acuarelas, de pinturitas y así. Entonces, luego es complicado. Creo que debería acomodarme o hacer algo al respecto. Pero sí, o sea, siento que es una combinación de muchísimas cosas que van sucediendo en mi cabeza y en mi entorno que caigo en una idea y empiezo a hacer eso y luego vuelve a pasar y continúa un ciclo sin fin. Ok. Pues yo pienso que eso del estudio es muy... Es decir, depende mucho del trabajo que estés haciendo, ¿no? O sea, es decir, puede ser importante, puede no ser importante, o como sea, pues, ¿no? Yo en algún momento no he tenido estudio, o sea, porque por mi trabajo tenía que pasar más tiempo en la calle y entonces pues empecé a hacer cosas en la calle en algún momento. Pues, de alguna manera tu estudio era la calle, ¿no? Porque aparte no necesariamente son obras o a lo mejor tengo todavía algunos registros de esas cosas, pero solo eran experimentos que en algún momento quería hacer. Obviamente si quieres pintar, pues es muy necesario tener un espacio para poder trabajar, ¿no? El salón de clases también me ha servido como manera de estudio, de taller en algún momento que he experimentado con eso, o sea que mi proyecto tiene que ver como con los estudiantes, con los alumnos y ya específicamente el espacio, o sea, yo supongo que me gusta mucho una palabra que dice que es una palabra inventada, ¿no? Que es sitio especificidad, es decir, como cualquier lugar al que voy lo convierto en mi estudio, pues, ¿no? Y muy fácilmente, o sea, ¿no? Por eso cuando me dijiste, trae más tilichis, dije, no sabes lo que estás diciendo, porque no, mejor me mesuro a no traer tanta cosa, porque sí suelo ser muy, muy así. Y yo veo más ese espacio de trabajo, lo veo más como, no sé, me gusta pensar más que es como un laboratorio. Cuando era morro tenía un taller y en realidad lo único que hacía era dejar comida pudriéndose en distintos lugares para probar, ¿no? Donde hay más humedad, donde hay menos humedad, cómo se echa a perder, cómo son los gusanos de un lado y de otro. Y ese era mi trabajo y no hacía nada más que eso. O sea, compartía mi taller con un amigo, que a lo mejor lo conocen, se llama Juan Bastardo. Y no, pues él mejor decidió rentar su propio taller porque no era nada higiénico o bueno.
Y pues yo era lo que hacía, o sea, no me interesaba ni pintar ni nada más que ver cómo se echaba a perder la comida, o sea, ese era mi experimento en ese momento, pues, ¿no? Entonces, pues para mí sirve más bien de esa manera un estudio, pues, ¿no? O sea, y cualquier lugar se puede convertir fácilmente en un estudio, pues, ¿no? O sea, el otro día en la escuela me dieron un locker. Y entonces llegué, le dije a Yuri y le digo, ¿qué cosas me voy a llevar para meter en mi locker? Y me dijo, ¿y para qué? O sea, el locker es para que guardes cuando tengas necesidad. Y le dije, no, es que tiene que estar personalizado, tengo que saber que sí es mío y que puedo hacer algo en algún momento ahí, bueno, dejar que se eche a perder comida en el locker o algo, pero algo tengo que hacer para... Y entonces creo que yo veo el estudio de esa manera. Pues. Moni, por favor. Pues yo el estudio lo veo como un contenedor, donde ahí converge todo lo que traigo en la cabeza y al final de cuentas lo materializas, ¿no? Obviamente cuando dices, pues el estudio se parece al artista, pues claro, es como que donde más vamos físicamente a materializar todo aquello que traemos aquí, ¿no? He estado en periodos también como Lino, que he tenido estudio en casa y creo que no funciono mucho en el estudio en casa porque soy muy dispersa, entonces puedo estar pintando, me paré por el vaso de agua y se me cruza el perro, ya me quedé con el perro y ya, no pinté, ¿no? Entonces sí creo que en este momento sí el estudio se ha vuelto como el contenedor físico y mental apartado de mi hogar, donde puedo como que hacer todo lo que tenga que hacer, echar a perder, dormirme, meditar, dibujar, pintar. Y pues sí, al final de cuentas sí se vuelve por eso se parece, porque se vuelve como una extensión de uno mismo y al final es como que, pues sí, es la extensión de la obra y tuya en un espacio como contenido. Uh-huh. Sí, me gusta que como que todos, o sea, hay como respuestas diferentes. Pablo en particular se me hace súper interesante como lo que dices porque creo que tienes esto de la pepena, ¿no? Pepenadores, ¿cómo es? ¿Inútiles? Liga Inútil de Pepenadores es como un colectivo que tienes. Los pepenadores son personas que van y recogen basura, desechos de la calle y entonces, claro, como que tú veas el mundo como tu estudio es porque tú en cualquier lugar puedes como ver arte, ¿no? Y pues Andy, como tu estudio teniendo como estas pequeñas islas de necesidades mientras cambias de necesidad, también está muy interesante. Y pues también es como en la etapa en la que estás, ¿no? O sea, tal vez ahorita no puedes pagar por un estudio, entonces se forman estas pequeñas islas, ¿no? Como de lugares. Mini estudios. Los mini estudios, ¿no? Y pues Lino, yo y Moni, pues yo concuerdo, yo sí soy como tengo un estudio normal y se deshace y se rehace, se deshace y se rehace, ¿no? Bueno, este proyecto de mesas de trabajo también, pues sí tenía la intención como de generar comunidad y convivencia, pues me preguntaba como quién realmente pertenece como en el mundo de arte. Hay un sentido de que puedes pertenecer o no pertenecer y como cuál es la importancia de la comunidad en el medio artístico. Me encantaría saber lo que piensan ustedes de esto. ¿Moni? No tiene que contestar Moni si no quiere. ¿Lino? ¿Pablo? Perdí. La importancia de la comunidad en el arte. Ajá. ¿Y quién pertenece? Una pregunta muy difícil, Linita. Esa no sé si tenga una respuesta o muchas respuestas. Yo creo que, digamos, románticamente o idealmente, la comunidad es súper importante para que el mundo se desarrolle mejor, ¿no? Y para que todos tengamos más oportunidades y para que todos, entonces, en el arte eso sería
súper fundamental, ¿no? Crear comunidad pues, nos ayudaría a crecer, a aprender, ¿no? O sea, es muy distinto, lo decíamos hace rato, ¿no? Estar en tu taller tú solo ahí pintando, dibujando, viendo cómo se echa a perder la comida o lo que sea que estés haciendo, pero es muy distinto eso a venir, por ejemplo, aquí y crear una comunidad y platicar con los demás artistas y, no sé, intercambiar visiones, intercambiar formas de ver cualquier cosa, ¿no? Porque pues eso te enriquece y te ayuda a aprender, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bien importante la comunidad en ese sentido. Pero pues es una utopía, es decir, también no es tan fácil que suceda, porque aparte de seguro, si lo hiciéramos 2 semanas, ya nos engentaríamos y ya diríamos, no, necesito de la soledad de mi estudio para, ¿no? Entonces, bueno, también está esa parte. Y luego, ¿quién pertenece? Esa pregunta está fuerte, pues, ¿no? Pues obviamente, o sea, creo que por eso debemos de entender, ¿no? Lo que te decía también hace ratito de que luego queremos como que el crear comunidad, el abrir como el estudio para gente, a que venga todo el mundo, que venga un montón de gente. Y eso no pasa, no sucede. O sea, porque al final solo van a ser como unos pocos los que están interesados verdaderamente en eso, ¿no? Entonces creo que a esas comunidades artísticas, pues igual, ¿no? O sea, tú trabajas con quien te cae bien, con quien te llevas bien, con quien tienes esa facilidad de construir comunidad, y dialogar y demás, ¿no? O sea, creo que desde ahí, ¿no? Luego también es muy elitista el arte, pues, ¿no? O sea, también, pues estos círculos luego no permiten que otros entren a ellos, ¿no? No fácilmente, por lo que sea, ¿no? O sea, digo, pero así funciona el mundo, pues, ¿no? O sea, cuando éramos niños y ya tenías un grupito con el que jugabas, luego era difícil aceptar que entraran otros niños, ¿no? Porque, pues, no quieres, pues, ¿no? Yo sí creo que esa pregunta es difícil, porque se puede desmenuzar así como en un montón de cosas. Luego, no sé, aquí platicábamos ahí entre los chismes, ¿no? De uno de estos días que estábamos aquí, cómo uno ve a otro artista y desde tu mirada, desde donde tú lo estás viendo, tú dices, es un éxito. Claro, Todos eso es muy... lo invitan, todos la invitan a exponer, a hacer proyectos, y a mí no, ¿no? Pero, ¿cómo te ven a ti los demás? O sea, a lo mejor ven lo mismo y a lo mejor todos estamos pasando por las mismas problemáticas, o sea, todos tenemos las mismas dificultades de visibilizar nuestro trabajo, de que nos compren, de que todo esto, ¿no? Y entonces, pues creo que ahí ya para cerrar, la comunidad sería bien importante para entendernos, ¿no? O sea, para no amargarnos o para no rechazarnos y entendernos un poco más y crecer un poco más, pero sí es difícil. Sí, concuerdo de que es muy difícil. También ahorita, o sea, pensándolo como hacia mesas de trabajo, en donde sí, cada estudio es como el espacio mental de cada artista, ya cuando los unes, pues sí estás creando un cierto caos de quien sea que quiera entrar y participar como en el nuevo dictamen de espacio mental, ¿no? Pero pues también esas complicaciones son parte de crear comunidad y de participar en este tipo de eventos. Claro que no todos van a querer, pero pues ni modo, que quieran. De hecho, quería saber como de ti, Andy, porque eres como la más joven. No sé si tengas una perspectiva diferente acerca de la comunidad y la pertenencia. Pues mira, no conozco mucho, o sea, no a profundidad, pero de lo poco que he conocido, concuerdo mucho con Pablo en esa parte en la que, pues es como en la escuela, ¿no? De que de chiquillos te haces un grupito de amigos y es muy difícil como que
entre alguien nuevo o que salga alguien nuevo, ¿sabes? Porque también pasa en muchos colectivos que quien entra o quien sale también es un tema, vaya. Entonces, creo que ¿cómo era la pregunta que dijiste? La comunidad y la importancia de la comunidad del arte, quién pertenece y quién no. Ajá, justo platicaba con un amigo que yo lo veo como las personas que están como que en la comunidad del arte por accidente y las que están a propósito. Entonces, por ejemplo, lo que son las galerías, los curadores, son personas que se dedican a eso y están ahí a propósito, ¿no? Tienen es un trabajo. Y las personas, por ejemplo, que viven cerca de los museos, son personas que pueden o no pertenecer continuamente a esa comunidad, pero son las personas a las que está dirigida ese arte y esas galerías y para lo que trabajan los curadores, pues. Entonces, de lo poco que conozco es como lo que he visto, pues, y que luego se hacen así bolitas de gente. Pues la gente que te cae bien es con la que trabajas, la que no te cae tan bien, dices, qué padre está tu obra. Y sí, o sea, es una comunidad muy particular. ¿Algo que participar, agregar? Todo bien. No, sí, yo creo que sí es muy importante la colaboración. Pues creo que todos estamos de acuerdo, no nada más en el arte, sino en cualquier cosa. Pero luego sí es bien complicado como amalgamar como todas las diferentes personalidades y intereses y todas esas cosas. Entonces yo creo que algo importante que yo como he descubierto que no necesariamente tienes que juntarte a trabajar con tus amigos, sino a lo mejor con las personas con las que tengas intereses en común y a lo mejor que admire su chamba o que tenga que ver más por la cuestión del trabajo que por la cuestión de la afinidad. Porque creo que luego crece uno mucho cuando tienes que también como acoplarte también a otros entornos en donde no estés realmente cómodo y tienes que aprender a compartir con la demás gente, ¿no? Entonces por ahí siento que, por ejemplo, este proyecto está interesante. Bueno, yo conozco a Mónica porque ya hemos compartido estudio, pero con los demás no había trabajado así. Con Pablo ya hice colaboración que quedó muy bien, por ejemplo. Quedó súper. Excelente, vuelvo a decir. Se trabajó. Sí, y o sea, me hubiera gustado que a lo mejor hubiéramos hecho un personaje entre todos. Hubiera estado bien interesante. Sí, qué lástima que no. Pero que bueno, no se armó un personaje entre todos. dejo ahí la idea en el aire por si alguien la Ok. quiere retomar. Sí, en el futuro, tal vez la próxima Sí. que hagamos esto. Ok. Sí, o sea, pensándolo como de, pues las comunidades se generan aparte de los amigos. Yo creo que los amigos se generan aparte de los como gustos en común, pero tu comunidad creo que no es necesariamente gente que te cae bien. O sea, yo creo que pienso en la comunidad artística como grande y digo, pues no todos me caen bien, pero ahí están. Igual aquí en Cuatro Vientos, pues no somos una comunidad y no todos nos caemos bien, pero aquí estamos. Sí, y creo que a la pregunta de quién pertenece o no, pues creo que todos pertenecemos, pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, Ajá. hay quienes son más relevantes para el mercado y otros son más relevantes para la institución, entonces habría que ver más bien el papel que juega uno dentro de todo el mundo del arte, ¿no? Y intentar acomodarse y agarrarse fuerte de ahí, porque... Ser parte de, pues hasta Sí. los cazacócteles
Sí, son parte de la comunidad del arte, ¿no? Pues si no, ¿quién va a las exposiciones? Ok, pues me encantaron sus respuestas, muchas gracias. ¿Quieren decir algo más? Yo creo que podremos abrirlo para preguntas de la audiencia si tienen algunas dudas. Alguien por allá, pásenle este micrófono, por favor. A ver, a lo mejor no va mucho con el tema, pero sí me interesa, como, ¿qué es lo más difícil para ustedes de ser artista? Pues en mi caso como particular, ha sido como un vaivén desde que salí de la carrera de artes, porque pues como saben yo me dedico a varias cosas. Entonces el hecho de tener como la disciplina, que a veces creo que no puede ser percibida por otros así, pero como de estar donde quiero estar, el hecho de seguir insistiendo, ¿sabes? Como de voy y vengo, como voy y vengo, regreso, vuelvo a producir, duro espacios y tiempos sin producir y volver a regresar, como esa parte de, no sé si sea difícil, pero creo que ha sido como un proceso no lineal. Entonces, a veces en ese proceso no lineal es complicado volverte a mantener en lo que al final de cuentas a mí en particular me mantiene como cuerda, que es el arte. Entonces, creo que es una parte, no sé si difícil pues, pero sí como complicada, como con muchas aristas que de repente, pues creo que a lo mejor la persona que hace la pregunta también las ha estado viviendo, como el vaivén que tiene la vida exterior a tu chamba, cómo se une al final de cuentas, cómo amalgas la vida que está allá afuera, lo que te da dinero, lo que estás trabajando como que con tu arte, ¿no? Y es como una especie de mantener el equilibrio, pero un poco, pues sí, complicado. Aprender a mantener el equilibrio es como hacer un poco malabares. Sí. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, Moni, porque fíjate, una de mis primeras clases en la escuela de artes fue de un maestro que nos dijo que pues dedicarse al arte es de mucha resistencia. Entonces, desde un primer momento, no sé, desde niños, yo otra vez hablando de los niños, no sé, en la secundaria que te regañan por estar dibujando, es resistirte a seguir dibujando. En la universidad que dices, quiero estudiar artes, resistirte a lo que te van a decir tus papás y te van a decir tus maestros y te van a decir todos. Y una vez que produces, resistirte al rechazo o aprender de ello, entonces es un lugar donde tienes que aguantar mucho. Para mí creo que ha sido aprender a separar un poco como el éxito en cuanto a dinero, de cómo pertenece uno si no necesariamente te está yendo económicamente como quisieras que te fuere, y cómo aprender como a querer tu chamba a pesar de eso, ¿no? Y cómo disfrutar esos pequeños o grandes logros que va teniendo uno durante la carrera, y cómo ir valorizando tu trabajo a partir de lo que tú quieres proyectar y no de lo que las otras personas piensen de tu chamba. Y creo que eso pues lo he intentado ir aprendiendo con el tiempo, pero creo que es algo que lo tiene que hacer uno todo el tiempo también, ¿no? Concuerdo. Ok, yo creo que se resume en gran medida a lo que ya dijeron y a algo que dijo Moni al principio, que es encontrar equilibrio, ¿no? O sea, y hace un momento, con la pregunta anterior,
Lino decía que pues todos pertenecemos, pero de distinta manera. Y lo difícil, digamos, está en encontrar de qué manera perteneces. Yo creo que eso es lo más difícil. Es decir, saber de qué manera le interesas tú a tu comunidad artística, pues, ¿no? Y sí, a lo mejor todos soñamos con el éxito económico, con el éxito, pues con determinada idea o determinado imaginario del éxito, ¿no? Pero a lo mejor tú estás obteniendo el éxito de otras maneras, pues, ¿no? En otros lugares, en cosas pequeñas, como dice Lino, ¿no? O sea, cosas que te van pasando, experiencias, ¿no? Por ejemplo, esto, o sea, creo que es algo como, para mí personalmente, como muy chido, pues, ¿no? El haber participado en esto te enriquece, te deja como contento, ¿no? Como de haber participado, y creo que eso ya es un éxito. Y entonces saber encontrar eso creo que es lo más difícil, porque obviamente en el interior todo el tiempo tenemos esa vocecita que te dice... El ego. Sí, del ego, ¿no? Y de ¿por qué no tienes el éxito como el otro? ¿O por qué no vendes? ¿O por qué no les gusta mi trabajo en términos económicos? Pues, ¿no? Para que me lo compren o X. O sea, como muchas preguntas que pueden saltar, y saber cómo pues equilibrarte y seguir en esto sin que eso te afecte, creo que eso es lo difícil, ¿no? La resistencia hacia el ego y también como a las fuerzas externas, ¿no? que nos rodean, parece que es como gran parte del ser artista y de lo difícil de ser artista. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que contribuir? Ok, pues... perdón. Sí, pase, por favor. Sí, pásale el micrófono. Te vas a tener que acercar poquito. Gracias. Me da mucho gusto oírlos y me da mucho gusto ver... me voy a hacer para acá para que salgas tú, porque si no te estoy tapando. No pasa nada. Ver, pues, cómo cuando uno es joven, yo tengo ya 65 años, ya viví mucho más que ustedes, y yo les voy a decir dos cosas que reflexionaba ahorita. Nadie tiene la verdad en esta vida, ¿no? Cada quien vive su verdad, ¿no? Yo estudié diseño, cuando me iba a venir a estudiar diseño a Guadalajara, yo vivía en Jalapa, Veracruz. Yo en Jalapa, Veracruz, iba a la Escuela de Artes Plásticas y acá todo el ambiente artístico que hay allá, que es muy rico. Entonces, cuando vengo a estudiar aquí diseño industrial, mi abuelo me dijo, te vas a morir de hambre. Y no me morí de hambre, ¿no? Todavía sigo vivo. No te ves hambriento. No me voy a morir de hambre. Yo reflexionaba algo cuando hablaban ustedes un poco del ego. Muchos amigos míos en el camino, tanto diseñadores como artistas, se han quedado y otros han evolucionado y han tenido éxito, ¿no? Entonces, tener años de experiencia no es tener éxito. Una vez alguien me dijo que tenía 20 años de experiencia y alguien le dijo, tienes 20 años, tienes un año 20 veces, que no es lo mismo que 20 años de experiencia. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué mala onda! No, es que es muy cierto, esa es mi experiencia. Mi experiencia es que la evolución en lo que uno hace es lo que te da el éxito. Si yo como diseñador me hubiera quedado con lo que aprendí en la escuela, cuando yo salí, ahorita, pues yo vi a muchos amigos que se quedaron del camino y a lo mejor manejan ahorita un Uber o cosas así. Y no tiene que ver con el entorno, realmente tiene que ver con uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta vida es un juego, ¿no? Y hay que aprender a jugar el juego, pero a veces nuestro ego no nos deja, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo o cuando uno porque el diseño tiene que ver con algo de artista, la única diferencia es que nuestro arte
algo que se necesita comunicar y ustedes comunican lo que quieren comunicar. Esa es la única diferencia, ¿no? Si ustedes hacen una lista de arte y de diseño, van a ver que todo es lo mismo, salvo que uno trabaja por lo que se tiene que comunicar y ustedes comunican lo que ustedes quieren comunicar. Es la gran diferencia. Entonces, pues nomás mi punto es que el éxito no es nada más económico. Realmente el éxito yo lo podría definir más con la satisfacción de hacer lo que uno está contento, pero hay que aprender a jugar el juego, ¿no? Yo me ponía traje para ir a Monterrey, que me chocaba ponerme traje yo como diseñador, pero ese era el juego de mis clientes de Monterrey. Regresaba a Guadalajara, me lo quitaba y me ponía de mezclilla. No me la creía, era un juego, era como jugar un juego, pues, ¿no? Y hay cosas que se tienen que hacer, y cuando un artista llega más allá del bien y el mal, pues ya hará lo que quieran. A un Colunga ahorita no le podemos decir lo que haga, porque él ya llegó no sé si me explico. ¿A quién? Colunga, por ejemplo. Colunga. A Fernando Fernando, Colunga. claro. Alejandro Sí, Colunga. claro, Alejandro. Disculpa. Colunga. Bueno, Yo lo conozco se me vino a superbién. la mente, no porque sea él, pero él ya en este momento, pues ya lo que haga tiene éxito, Claro. porque ya pasó esa rayita, ¿sí? Sí, te escucho. Y bueno, pues esa era nada más mi aportación de mis años de experiencia cuando yo los hago, porque yo decía lo mismo, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera diseñar, lo que yo quiera, pero el mercado no me lo compraba. Había que hacer lo que había que hacer para poder después uno hacer lo que uno quiere. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y Sí, entonces puedes trabajarlo paralelamente, puedes ir haciendo tu obra, pero también tienes que hacer cosas que a la comunidad le gusten si uno quiere tener éxito. Si no, pues qué pena, pero se queda uno solito, ¿no? Bueno, Está perdón difícil. que los interrumpí. Muchas gracias. Estamos aquí en una discusión abierta, entonces se aprecia mucho tu perspectiva. Bueno, sale, pues muchas gracias. Gracias. Pues sí, o sea, creo que pues jugar el juego también es parte de ganar dinero en el arte. Yo en particular en mesas de trabajo, yo siento que esto fue un éxito. Como que no, tal vez yo hubiera querido que lleguen 30 personas todos los días, pero tal vez si hubieran llegado 30 personas todos los días no iban a haber suficientes materiales, ¿no? Entonces, todos los días que sucedió mesas de trabajo, yo sentía como, órale, sí llegaron personas, qué chido, ¿no? Como, tal vez teniendo las expectativas muy, muy bajas, ¿no? Es como parte de sentir éxito. Pero bueno, ¿querías comentar algo? Ok, es que Pablo se sentó de repente. Solo cambió su posición y yo dije, ¿quiere decir algo? Ok, pero sí, creo que concluimos mesas de trabajo con éxito, jugando el juego y celebrándonos a nosotros mismos y a los estudios y a los artistas. Muchas gracias a todos por venir a esta charla, a este cotorreo. Los aplausos. A ver, date. Nuestro público nos va a aplaudir.